Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Después de conversar sobre los diversos movimientos que han surgido en la Iglesia de Cristo, iniciamos una nueva serie llamada Fundamentos, que enfoca la mirada en la iglesia local de la que somos parte. Esta será una conversación sobre qué creemos como iglesia, qué hemos aprendido, en qué nos hemos equivocado y cómo queremos seguir siendo transformados por Dios. Te invitamos a seguir esta nueva serie aquí en Entre Semana. Bienvenido al estudio más ruidoso de todo Querétaro. He estado escuchándolos. A veces reviso los episodios y escucho, ¿no? La del gas, la de que vende fierro viejo. Colchones. Es porque queremos que sepan que somos humanos. Claro. De carne y sangre. Exactamente. Aquí. Y que no tenemos un estudio profesional. Bueno, acabas de escuchar una voz... Una voz conocida. Claro. Pero que muchas veces da la bienvenida y la salida. Pero aquí lo tenemos con nosotros. Eduardo Faidella, muchas gracias por acompañarnos. Amigos. Vas a estar con nosotros Don durante Lalo, esta serie. bienvenido. Alias el tío Lalo, etcétera, El tío etcétera, Lalo, etcétera. exacto. Muchas gracias, amigos. Un placer. Estamos comenzando. Esta serie, me gusta el hecho de que estamos terminando, o sea, acabando la serie acerca de Mega serie. La historia de la iglesia contado por dos no historiadores. Ahora estamos hablando acerca de los fundamentos de nuestra iglesia. Claro. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cuáles son las bases que nosotros vemos? Y de hecho nos preguntaron, ¿no? Alguien nos escribió, nos dijeron, oye, pero ¿y ustedes? O sea, están hablando de todo el movimiento... ¿Puede echarle tierra a todo el mundo? Que no fue tierra, para bueno. nada. Como que nos picaron ahí. A ver, ¿y ustedes qué? No, todo lo contrario. Pero nos preguntaron, o sea, bueno, ¿y de qué denominación son? ¿Y cuáles serían los principios? ¿Y qué es? Y un poco... Esa es una de las razones. Sí, y una de las razones por la cual está Lalo con nosotros es porque él ha sido fundamental en los fundamentos. En los fundamentos. Nosotros hacemos una clase llamada Fundamentos, donde personas que se quieren unir a nuestra iglesia pasan unas semanas, ahora lo tenemos en cuatro semanas, donde hablamos acerca de estos fundamentos para que, pues, como dicen aquí en México, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Entonces, más o menos las bases de lo que nosotros creemos como iglesia. Sería interesante contar un poco cómo partió, ¿no? La historia de por qué hicimos fundamentos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, empezamos ya hace un ratote. Sí, hay con varios fundamentos. años. Era interesante, era la necesidad que teníamos como iglesia. Estamos en Querétaro, somos una iglesia, una ciudad de a veces tránsito, a veces personas que en la mayoría de nuestra iglesia, no sé cuántos sean de Querétaro, el 20%. Como mucho, te diría que creo que eres generoso. Entonces, obviamente viene mucha gente nueva, hay gente que viene conociendo de Cristo aquí a través de nuestra iglesia y hay gente que viene de otras iglesias. Entonces, en algunos momentos, en algunos grupos... eran situaciones interesantes porque la forma o la creencia, el credo, la doctrina que traían muchas personas era diferente a lo que nosotros entendemos y creemos de la Escritura. No sé qué tanto puedo contar de ejemplos, pero alguna vez algún ejemplo, ¿no? de una hermana que el grupo de mujeres no le tocó a mi esposa y le dijo que ella soñó y que de repente ella sentía que se comía el libro de la vida y todo. Entonces ahí empezamos a ver de una cosa y otra cosa. Entonces había una necesidad de establecer a la gente que venía por primera vez o gente pues que ya tenía algún poco tiempo, ver y establecer una pauta, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas que en algún momento, cuando hemos compartido este curso de fundamentos, y ojo, quiero aclarar algo, aquí no estamos pontificando. Así lo hacemos nosotros. No, te estamos contando nuestros errores y horrores, y si te sirve, pensando que hay gente que, más allá de nuestra iglesia, que escucha el podcast, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos, oye, tenemos el curso de fundamentos y gente venía, no, pero es que yo ya tomé fundamentos? Pero aquí pensaban que se referían a fundamentos de base doctrinal, ¿viste? Ahora, deja platico el inicio. Sí, o sea, el inicio eran 10 lecciones, eran 10 clases. Era la primera vez, tengo imágenes ahí, tengo fotos.
con la iglesia llegaron más de 50 personas a Fundamentos. Fue Sí, impresionante. Fue muy buena la primera y después la segunda, la tercera. Ya por la sexta ya éramos 7, 8. O sea, es algo común, ¿no? Pero sí se tocaba mucho. O sea, tocábamos temas. De inicio tratábamos de ver eso, ¿no? Lo que era salvación, Biblia, queríamos ver la Trinidad, etcétera, etcétera. Cosas que son claves, ¿no? Dentro del credo, pero ha ido mutando. Sí. Ha ido mutando este curso de fundamentos. Ha ido mutando porque, como dijo Marcelo, no estamos necesariamente pontificando o diciendo de que nosotros tenemos la única verdad, y quizás hemos estado tratando de enfocarnos más en las cosas que son distintivas a nuestra iglesia, y que, aunque buena doctrina puedes encontrar en muchas diferentes iglesias, esta iglesia tiene ciertas cosas que tomamos como valores, o como pues ahí vamos a hablar acerca de nuestros principios y valores. Yo creo que ahí hay algo interesante, y lo hemos conversado muchísimas veces, porque es como que hay una discusión, o no sé si discusión, pero oye, pero esta iglesia, ¿cuál es la iglesia más bíblica? ¿No? Y yo no sé si pasa tanto por cuál es la iglesia más o menos bíblica, sino cuál es el énfasis que se hace. Algo que hemos repetido en... ¿Qué episodio este? Ya el número 100 y algo, que hemos dicho casi desde el episodio... 150, creo. Sí, ¿no? Creo que este es el episodio... No, ya. No, Bueno, ahí veremos. Creo que lo dijimos desde los primeros episodios, no pasó del 10, y que hablamos de una diferenciación que hemos hecho en la iglesia que nos ha ayudado mucho, ¿no? El hecho de hablar de principios, de posturas y de preferencias. Y creo que esa distinción ayuda mucho para entender, por eso una iglesia que dice ser bíblica tiene estos principios, pero quizás su énfasis va por este lado. Y la otra iglesia es tan bíblica como la otra, tiene los mismos principios, pero quizás tiene ciertas posturas distintas con otros énfasis, ¿no? ¿Cómo podemos definir? Lo hemos dicho en varios episodios, pero nunca habíamos hecho un episodio para hablar de la diferencia de este concepto de principios, posturas y preferencias. Para mí fue un tema difícil eso de principios, posturas y preferencias. Fue... Porque todo está en un mismo saco. Sí, no, de un inicio. Incluso haber estar estudiando la palabra y todo, surgió en una necesidad, ¿no? de entender más al Señor y de lograr, no con el afán de ser muy, ¿cómo se dice?, estructurado, no tratar de separar, dividir, hacer dicotomías, no, sino más bien entender cosas claves. Entonces, cuando no se tiene esas cosas, tienes mayor libertad al haber establecido de esta manera qué cosas realmente son los principios, que son cosas que no cambian, no importa la época, no importa la cultura, no importa el lugar geográfico donde te encuentres. Las posturas, pues, tienen que ver con situaciones que, de acuerdo a cultura, se pueden tomar y no precisamente se aplican en todos lados, pero son importantes. Y las preferencias, su nombre lo dice, ¿no? Claro. Sí, el problema es que hay personas que sienten la necesidad de poner todo como principio. Entonces, no, yo me levanto por la mañana y cepillo mis dientes porque tengo un principio de cepillarme los dientes. Y entonces cada cosa que hacen quieren decir que lo hacen con principio. Y le ponen un versículo al lado de su principio. O usan otra palabra, convicciones. Estas son mis convicciones. Es una convicción que tengo. Yo tengo mi convicción y es como que... Y personalmente es algo, una cuestión que con los años he ido quizás refinando. ¿Yo quién soy para tener convicciones? O sea, los principios, como dijo Lalo, son bíblicos, son atemporales. Los principios deberían ser aplicables a cada iglesia, en cada lugar, en cada época, en cada cultura. O sea, China, 1850. El principio es igual. Sigue igual. Argentina, 1923. El mismo principio. México, 2000. Estados Unidos, Canadá, África. Debe ser la misma cosa. No importa la época, no importa el lugar. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios. Pensando para no repetir tanto lo que vamos a hablar después. Reconocemos que la palabra de Dios es autoridad en todo lo que ella dice ser. ¿Ok? Y eso es en cualquier momento, cualquier lugar. Más sencillo, el amor a Dios. Eso no es cultural, eso no depende. La Biblia es súper explícita. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. O sea,
ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eso no tiene ningún contexto cultural. O a lo mejor un principio aplicado a la iglesia, el congregarse. El congregarse es un principio bíblico. Claro. No, aunque hayan existido los monjes y quisieron irse a apartarse del Señor y todo, bueno, ahí se perdió un principio. Ese es un principio que uno ve en el Nuevo Testamento. La iglesia estaba congregada, ¿no? De hecho, la palabra iglesia, eclesía, implica esa asamblea, el congregarse, estar reunidos. Y así podríamos seguir con un montón. Eso sería un principio. Luego, una postura. ¿Qué sería un ejemplo de una postura? Quizás para hacer esa distinción, postura es con la Biblia abierta, lo hago de esta manera, pero no es en contra de quizás lo que otro hermano con la Biblia abierta lo haría así. No sé, pienso en principio de congregarse, ¿no? ¿Cuál sería una postura? Mira, ¿no? Nos congregamos el domingo y hay lugares donde, qué sé yo, creo que era André nos comentaba que en Dubái se reunía los días viernes porque el calendario laboral hacía el domingo era festivo, entonces el día en que se podían reunir era el día viernes. Entonces uno dice, bueno, están yendo en contra de lo que la Biblia dice porque era el primer día de la semana. Bueno, pero ahí hay una postura donde la cultura de alguna manera empuja a ir en esa dirección porque no se pueden reunir el otro día porque es un día laboral, pero están cumpliendo el principio. ¿Correcto? Ahora, hay gente que raja vestiduras con eso, ¿sí? No, porque si no es el domingo. Bueno, hay toda una denominación, puedes escuchar. No, pero el sábado no. Sí. No. El sábado no. Ok, entonces tenemos el principio. La postura sería diferentes iglesias quizás difiriendo y teniendo diferentes maneras de ver las cosas. A lo mejor una postura teológica. El tema del milenio. Sí. Hablaremos del milenio. Correcto. Bueno, el principio. ¿Cuándo va a ser? Claro, ¿cuál sería el principio ahí? El retorno vuelve. de Jesús. Cristo vuelve. Cristo vuelve y va a reinar. Va a reinar. ¿Quién, entonces, diríamos, un creyente que dice que mira, a mí eso del retorno de Jesús, o sea, ahí por un principio nos peleamos. Sí. Tú siempre dices, ¿no? Ese es el lugar donde plantamos banderas. Sí, ¿no? sí. Y bueno, o sea, puedes ir a Escritura. Dice, o sea, Claro. ¿cómo puede ser que hay personas que dicen que Cristo no vuelve, que todo seguirá igual que desde el principio del... No, dice, Él vuelve. Él vuelve. Entonces, ¿cómo? No sé. ¿Qué que la hay? tribulación, que 7 años, que 7 y medio, que después, que antes, que nunca. O sea, en ese sentido de que nunca va a haber tribulación, bla, Sí, bla, bla. Milenialistas, amilenialistas, Claro, postmilenialistas, premilenialistas. O sea, Mid-tribulacionista, post-tribulacionista. Esos Son posturas. son posturas. Y creo, y permítame ahí 2 segundos, porque me parece que lamentablemente hay un poquito, mucho a veces en ciertos círculos de soberbia espiritual, que decía don Miguel de Unamuno, que es la que más apesta, ¿no? Donde se trata de hereje al que tiene una postura diferente. Hereje es el que niega un principio bíblico, el retorno de Jesús. Pero si a lo mejor, ¿quién cree que Jesús va a volver al inicio de una tribulación, a la mitad de una tribulación? Hay otro que dice, mira, ni tribulación va a haber, Él va a venir y punto. Son posturas y creo que tenemos que tener la suficiente humildad para entender, mira, ¿sabes qué? Eres mi hermano en Cristo y aunque tenemos una postura diferente con la palabra de Dios, seguimos siendo hermanos y mantenemos esa unidad porque el principio nos mantiene unidos, ¿no? Pero a veces como que me parece que hemos plantado bandera en el lugar equivocado, ¿no? Y por posturas se dividen iglesias y por posturas se hacen tanto lío. Bueno, y bajando el escalón, si seguimos ese ejemplo, retorno de Cristo, principio, cómo y cuándo, postura, ¿qué sería una preferencia? No sé si hay preferencia en cuanto al retorno de Cristo, pero ¿a qué hora va a llegar? No. Más bien preferencia tiene que ver con la práctica diaria o cuando se congrega la iglesia. ¿Qué preferencias puede haber? Lamentablemente, cuando las preferencias suben de nivel a posturas o incluso a principios, es aún más grave, ¿no? Que se dividan iglesias. ¿Qué temas o qué situaciones han hecho que iglesias se dividan o se etiqueten? Sencillamente el tema de la música. Ok, bueno, si vamos a subir y escalar, principio es alabar a Dios. Alabar a Dios. Postura sería la manera en que alabo a Dios. Quizás. Con instrumentos, sin instrumentos. ¿Qué postura parado, sentado? Yo entiendo que postura tiene que ver en cómo se llama, con la Biblia. O sea, con la Biblia yo puedo decir, voy a usar instrumentos porque la Biblia me invita a usar instrumentos. Pero también con la Biblia... En el Nuevo Testamento.
Pero también... El Nuevo Testamento no menciona instrumentos. Está bien, si querés quitamos el Antiguo Testamento, no hay ningún problema. Si querés, tenemos un marcionista, un nuevo marcionista con nosotros. Bueno, ojo, lo que acabas de decir es cierto. Sí, yo sé. La Church of Christ es una denominación que toca sin instrumentos, por lo mismo. Porque dicen, en el Nuevo Testamento no menciona instrumentos, por lo tanto... Asumieron una postura. Sí, solo que... cantan todo tipo de canción, pero o sea, andan con The Beatles y con Guns N' Roses, pero cuando es alabanza, no, instrumental, por favor. Pero sí, eso es una postura. Es una postura. Claro. Su manera de interpretar. Seguimos siendo hermanos. Exacto. Porque no rompe comunión su manera de... Tal cual. Yo difiero, pero tengo libertad de diferir y tampoco es una cosa que rompe esa hermandad. Exacto. Y preferencia quizás tiene que ver con un estilo. Porque ya no puedo abrir la Biblia para decir, no, el estilo musical a la luz de la Biblia es... No, eso es preferencia. Sí. ¿Correcto? Sí, conozco una persona que usa micrófonos solamente alámbricos porque Satanás es el príncipe del aire. Entonces, inalámbrico lo peor que no es un chiste, es verdad. Al diablo. Lo sé. Si nos estás escuchando. Pero bueno, por ejemplo, el tema de la preferencia, ahora decimos, bueno, un estilo musical y todo, pero en algún momento, qué sé yo, el Aleluya de Händel, ¿no? Creo que ya es música Händel, es música sacra en algunos lugares, ¿no? Pero si uno estudia la historia de esa música, la parte original era música de taberna. Entonces era algo realmente hereje, ¿no? Utilizar la música. Totalmente. ¿No? Entonces con los años ha pasado. ¿Qué ha pasado con el uso de instrumentos como la guitarra eléctrica, la batería en las iglesias? Eso estaría dentro de preferencia. Eso es una preferencia, claro. Sí. Se ha dicho tanto, o sea, pero que, a ver, seamos honestos. Es lo que pasó con redes sociales antes de pandemia, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que por pelearse por preferencia después quedan en ridículo. ¿No? Las redes sociales son del diablo y ahora síganos por redes sociales. Antes los instrumentos, yo me acuerdo, ¿no? La guitarra eléctrica es del diablo porque, ¿ves? Tienen los dos cachos ahí. Y como, ¿en serio? Pero después que el hijo del pastor o el hijo del anciano estaba con la guitarra eléctrica, ahora sí la guitarra eléctrica se toca en la iglesia. Entonces, cuando nosotros elevamos a categoría de principios, cosas que son mis preferencias, el tema es que el tiempo nos deja en ridículo, ¿no? Aquí yo aplicaría, por ejemplo, un tema de la actualidad de nuestro contexto que lo subiría en lo personal a un nivel de postura. Un ejemplo, el reggaetón. Yo no creo, por el contexto, por la cultura en este entonces, la música es pegajosa, el ritmo es pegajoso. Es buenísimo el ritmo, dicen. Pero realmente lo que invoca, todo lo que es cultura, lo que se ha formado alrededor, es algo que me gustaría usarlo para la alabanza a Dios. En lo personal, y es una postura que se puede tomar, no sé. Y pensando en postura, con la Biblia abierta, uno diría, mira, no es algo que, bueno, a lo mejor está interesante como para discutirlo. El contexto de reggaetón es un contexto hipersexualizado. No estamos hablando de que hay una canción de reggaetón. O sea, no quiero exagerar, pero ¿qué será? 99.9% son hipersexualizadas. Ese es el contexto. Exacto. Teniendo eso en mente, abro la escritura, entonces claro que no voy a encontrar un versículo que diga no al reggaetón. Y eso de, bueno, pero no da gloria a Dios, el concepto de gloria a Dios se usa a conveniencia personal muchas veces. A discreción, ¿no? dice. Claro, a discreción. Pero claramente podríamos decir, mira, eso distorsiona el concepto de sexualidad que la Biblia enseña, ¿no? Y en ese momento, leyendo también la cultura, uno diría, ¿sabes qué? Quizás está ahí está en el borde entre preferencia y postura. Pero en 50 años a lo mejor que ya haya pasado, y si pasa... No sé. Bueno, no sé, este es un episodio de música, pero está interesante. Pero yo creo que sí. O sea, cada cosa tiene que... O sea, uno tiene que ser sabio. Uno tiene que saber cómo filtrar las cosas. Uno tiene que saber cuál es la meta que quiero alcanzar. Si hay ciertos estilos de música que me conduce a una cierta contemplación y... Si esa es mi meta, hay estilos de música que son más aptos para eso y cosas que son menos aptos. Entonces eso es lo que como iglesia uno tiene que considerar en cuanto a eso. Ahora, hay cosas que son meramente
preferencias, Claro, sí, definitivamente. Y yo creo que el tema de música es un tema que se presta mucho a la elevación de preferencias. Claro, y quizás pensando en eso, preferencias responde al aspecto de mi libertad en Cristo. Y como es mi libertad en Cristo, no la puedo imponer a otro. Hemos hablado muchas veces del alcohol, ¿no? ¿Cuál sería el principio de la Escritura en cuanto al alcohol? No os embriaguéis. O sea, la borrachera es pecado. Eso es absoluto. De ahí yo he escuchado personas que usando la Biblia quieren colocar como principio la abstinencia total. Eso es una postura, porque por la Biblia abierta yo puedo decir, mira, mi postura con la Biblia es, siguiendo el ejemplo a lo mejor de los, ¿cómo eran? Nazareos, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, porque no vamos a hablar de Jesús. Ese sería un tema interesante para discutir. Con la Biblia abierta puedo llegar a tener la postura, perfecto, pero tu opción personal es tu preferencia y punto. Hay personas que dicen, yo he decidido abstenerme de alcohol y bueno, bien, preferencia excelente. No se impone a otro. No. Y ahí muchas veces, ahí viene, creo que el uso del lenguaje es importante. No, es mi convicción. Yo creo que ahí yo sugeriría, es mi preferencia. ¿Una iglesia puede tener preferencias? Sí. Yo creo que sí. Incluso en este tema del alcohol, como iglesia, podemos darle ejemplo. Tenemos una postura. Es algo que... ¿Qué sería? ¿Postura o preferencia? ¿Qué es lo que tenemos? Porque hablamos del tema de la cultura. Sí. El tema de cultura en nuestro país, México, es una situación donde hay mucho alcoholismo. Hay trasfondos de muchos de los hermanos de la iglesia que vienen que ahí podemos ser de tropiezo, donde hay situaciones. Entonces, en eventos, actividades promovidas y hechas por la iglesia, no promovemos, no compartimos, no hay alcohol. Esa es una postura que tenemos, que yo lo dejaría como yo pienso que es una postura. La preferencia ya viene en tu casa, en una reunión propia y obviamente en tu madurez también, con quién puedes compartir, con quién estás. Sabrás si puedes degustar un vino, una cerveza, siempre con ese temor, ¿no? Conociéndote principalmente y realmente que no caigas en contra del principio, por ejemplo, de la borrachera. Y está bueno porque tienes razón, ha sido una postura de la iglesia, pero nunca lo hemos enseñado como un principio. Porque ahí no estaría mal. Sí, ¿no? Sí. Y la verdad, solamente con esta división de posturas, principios y preferencias, se han dividido muchas iglesias. Sí. Porque personas queriendo elevar sus preferencias como principios, las posturas elevadas como doctrina, que debería aplicarse en todos lados, en todas las iglesias, en todos los tiempos. Y la verdad es que creo que es una, como tú dices, una cierta humildad teológica el decir, existen estas categorías. Claro. Y creo que nosotros tenemos que ser sabios en buscar los términos correctos para cada creencia. Hay ciertas cosas donde podemos decir, ¿sabes qué? Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, sigamos hablando acerca de los principios que nosotros como iglesia destacamos. Ajá. Sabiendo que hay muchos. Sí, ese es el punto. Porque si hablamos de principios bíblicos... Sí. Ahí podemos hablar... Miles. Sí. ¿No? Pero hay algunas donde nosotros decimos, mira, como si vamos... no exaltando, pero como resaltando estos principios y viendo cómo se aplican por medio de nuestros valores, qué es lo que valoramos, qué es lo que vemos, de este principio sacamos y tenemos estos valores. Entonces ahí es donde se puede entender más o menos cuáles son aquellos énfasis del cual tú hablas. Ahora, es interesante y lo vamos a compartir. Nosotros en la iglesia hemos decidido tener 5, ¿ok? Por una cuestión de que practicidad, o sea, los que trabajan mucho en cómo ser una iglesia cada vez más simple, más enfocada, te dicen, ya más de 10 principios, cuando empezaste en el segundo se te olvidaron todos. Tiene que ver con un principio de comunicación, claro, ¿no? De comunicación, de decir, mira, ¿cuáles serían las 4 o 5 principios bíblicos, atemporales, aplicados a todo tiempo, toda cultura? Fundamental. Que son nuestro piso, ¿no? Y entonces, ¿los mencionamos? Sí, ¿no? Sí. Tenemos 5, los menciono rápido. El primero es profundo amor por Dios. Paréntesis, ¿podemos colocar después el documento? Sí, ahí lo vamos a tener en las notas. Ahí vamos a colocar en las notas el acceso al documento por si a lo mejor a alguien le puede servir. icb.mx/fundamentos. Pastor, eres brillante. Primero, profundo amor por Dios.
¿no? Cada principio tiene su sustento bíblico, para no hacerlo la lectura tan larga, ahí en el documento que acaba de mencionar Alex va a estar, pero el profundo amor por Dios tiene que ver con todo lo que enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la autoridad de la palabra de Dios, o sea, creemos que la Biblia es autoridad en todo aquello que declara ser autoritativa. Un tercer principio tiene que ver con la identidad en Cristo, o sea, no tiene identidad en Cristo en el sentido de que somos salvos, no solamente por ser salvos. Dios nos da una nueva identidad. Y ese ser hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Eso es lo que explica el libro de Efesios. De que tu vida sea encontrada en con Cristo, ajá, en Dios. Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 2. Gálatas 2:20. Ajá. Ahora, Cristo vive en mí, y pensamos que ese es un principio fundamental. Podemos ahí, una digresión cortita, porque a veces pensamos que salvación lo es todo, y transformamos, o evangelios se transforma en un boletito que dice cielo y nada más. Somos salvos de esa condenación, de una eternidad separados de Dios, pero no es solamente te salvo por salvarte, te salvo y te doy una identidad que transforma la vida. O sea, soy hijo de Dios, ya no soy mi pasado, ya no soy mis... Entonces, el evangelio, esa creencia transformadora, tiene un concepto más amplio. Por eso habló tanto Pablo de estar en Cristo, ¿no? El cuarto principio es cuerpo en acción, en el sentido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo que se moviliza, que está en funcionamiento. Una vez que abraza su identidad, entra en funcionamiento. Y el evangelismo como la responsabilidad de alcanzar a otros, ¿no? Entonces tienen otros principios. Sí. O sea, no son todos los principios, claro, como dijiste, pero son los principios que enfatizamos, ¿no? Y con eso podemos ir hablando acerca de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? O sea, si hay un profundo amor por Dios, entonces nosotros lo que queremos mover o promover es una devoción espiritual, un deseo, o sea, que tú vayas creciendo en tu amor por Dios. Bueno, solamente permíteme una diferenciación entre principios y valores. Recomiendo un libro en español, se llama Realidades en el Ministerio. En inglés se han hecho ediciones nuevas, pero el libro está interesante el subtítulo, Lo que no les enseñan a los pastores en el seminario. Y tiene que ver mucho con esta idea de planeación estratégica, de decir, a ver, vamos a colocar por escrito lo que creemos, nuestra visión, nuestra misión, visión. Pero él hace una diferencia entre principios y valores. Pero tengo un tema. Dígalo. O sea, ¿se puede tener esta idea de casi la planeación estratégica? ¿No es muy empresarial? Sí, claro. Bienvenidos a la empresa CADCB, ¿no? Es un tema, sí, ¿no? Donde iglesias, el tema que se tenga tanta estructura, se tengan casi un manual de forma y todo lo que tienes que hacer, de acuerdo a un sistema casi ISO 9000, de manual de procedimientos. Se llega a demasiada estructura y decir, bueno, pero no somos una empresa, somos una iglesia. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser orgánica. Totalmente de acuerdo. Pero si tú te das cuenta, Jesús, Don Howard Hendrick decía, la iglesia del primer siglo nunca tuvo problemas en saber por qué estaba, porque sabía cuál era su misión. Y esa no ha cambiado. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. pero a veces, tienes razón, ha habido mucha polémica con eso, claro. De que no... Hablando de Howard Hendricks, hablando del final, ese libro que escribe de Rompa los Moldes, Ajá, muy recomendable. Sí, también. Muy buen libro en cuanto a liderazgo. De salida. Sí, vamos a hablar de eso. Pero lo que quería hablar de principios y valores es, los principios son las cosas que decíamos, no temporales. El valor es, basado en el principio, es cada iglesia hace un énfasis en eso. O sea, autoridad de la palabra de Dios. Pensando en el segundo. Cómo la Iglesia Conexión Vertical toma ese principio y lo traduce en un valor en este contexto de esta ciudad, de este barrio, colonia. Y otra iglesia que también cree en la autoridad de la palabra de Dios, toma ese principio y le da un valor quizás un poquito diferente, ¿no? Como para decir, oye, pero ¿qué es esa diferencia entre principios y valores? Porque creo que eso es lo que hace, ese énfasis, lo que hace a una iglesia quizás que uno dice, ahí es, ¿no? Mencionaste el valor, o sea, el principio del profundo amor por Dios, nosotros lo hemos visto como el valor de la devoción espiritual. ¿Por qué pensamos en devoción? ¿Por qué no sería hábitos piadosos? Es porque hemos decidido darle un énfasis, ¿correcto?
Sí, y un énfasis personal en cuanto a el creyente de manera individual debe de ir creciendo en su amor por Dios y que sea no necesariamente el resultado de una disciplina impuesta, sino el reconocimiento de ese principio, de que Dios me ama y que la manera en que yo puedo resumir toda la ley es amar a Dios con todo mi ser, con todo mi alma, mente, cuerpo, espíritu, y eso se refleja en una responsabilidad individual de ir creciendo en su devoción. Va más allá del checklist, ¿no? Del devoción diaria de ahí tengo está el que énfasis. hacer mi tiempo con Dios, tengo que leer tantos capítulos, tengo que leer el proverbio del día. Y el valor que estamos dando esto es parte de un deseo de buscar a Dios, pero no por hacerlo te encuentras más cercano a Dios, no sé. El valor sería devoción espiritual, porque si hay devoción, va a haber vida devocional. Pero puedo tener vida devocional y quizás no tener devoción. Entonces nuestro énfasis va, lo que tú decías, ¿no? Ese profundo amor por Dios, desarrollando lo que hemos hablado tantas veces en la iglesia, de las disciplinas hechas. Pero bueno, ese será para otro. Hay que hacer un día una serie de eso. Ahí tenemos otra. Creo que con eso tendríamos para 4 tranquilamente. Ahí el tintero está lleno. Bueno. Bueno, sigamos en cuanto a autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Es un principio que mencionamos, o sea, creemos que la Biblia es autoritativa en todo lo que se declara autoritativa. ¿Sí? ¿Y qué significa para nosotros? Hay iglesias que también, como tú dices, lo tienen y su respuesta es ir yendo versículo por versículo cada domingo. Bueno, Calvary Chapel es una iglesia, si escuchaste nuestro episodio acerca de Costa Mesa, esa organización de iglesias lo que hacen es que cada domingo van viendo otro versículo. Hay otras iglesias que lo que hacen es que sacan... Pensé que lo había inventado el otro pastor de California. ¿Cómo? Pensé que lo había inventado el otro pastor de California, John MacArthur. Puedes, yo qué sé. No, porque él dice, creo que no, él también va versículo a versículo, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, pero bueno, Chuck Smith también lo hacía. Bueno, fue primero. El punto es que eso es una forma. Otra forma podría ser quizás hay iglesias que son tal vez más urbanas y van consiguiendo personas de diferentes contextos y lo que hacen son muchos temas tópicos, pero ellos van a tener un principio de que no, nosotros creemos que la Biblia es autoritativa, solo que nosotros vamos sacando de diferentes lados de la Biblia para hacer un tema. Las ponemos temáticamente. Correcto. Ahora, nosotros lo que hemos visto es que como iglesia nos gusta dar una cierta exposición, pero darlo de forma contextual, para que ellos también, es curioso, hoy estaba viendo este video, lo mencionamos hace un par de episodios, de Bill Hybels, dándose cuenta de que después de muchos años se dio cuenta de que las personas no sabían autoalimentarse con la palabra. Y era uno de sus grandes frustraciones, ¿no? Sí, durante todos estos años. Y yo creo que la exposición contextual de la Escritura, es decir, vamos a hablar acerca de este tema que lo vemos en la Biblia. Vamos a tomar este pasaje, pero vamos a entenderlo en su contexto temporal, en su contexto literal, en su contexto total, para que cuando después tú aprendas eso, la Biblia no es una caja negra. Eso es algo que nosotros como iglesia valoramos mucho. No queremos que la Biblia sea una caja negra, porque muchas veces sucede, es como que cada domingo el predicador que se levanta como un tipo de mago, ¿no? Se levanta y saca de su gorra. Chistera. Claro. ¡Wow! Entonces, ¡wow! ¡Qué tema increíble! ¿Cómo me Nunca lo habías visto. Sí, ¡wow! Pero, o sea, fue agarrando de un lado, de otro lado, y la verdad no hay un hilo que se puede necesariamente seguir. Es interesante esto de posición contextual, porque algunos dicen, por ejemplo, buscan una exposición cristocéntrica y buscan ver a Cristo en toda la Biblia. Y si bien todo en la Biblia apunta a Cristo, no sé si da para ver en cada versículo a Cristo. Pero bueno, esa sería polémica para otro momento. Pero ahí es donde uno se da cuenta, lo que tú decías. No creo que ninguna iglesia que se diga ser cristiana no crea en la autoridad de la Biblia. Pero cómo lo traduce en un valor, ahí es donde hace la diferencia. ¿Qué diferencia habría aquí, por ejemplo, con el tema de que, bueno, se ha enseñado ya años atrás para acá lo que es la predicación expositiva? Buen tema.
Alex sabe mucho de eso. La predicación expositiva lo que busca hacer es explicar el texto. El problema es que cuando se hace ausente a un contexto, lo que termina sucediendo es, a veces va en una de dos direcciones. Se explica el texto y después el resto de la predicación es un tema que el pastor o el predicador ha escogido y simplemente usó ese texto como plataforma, o se hace algo que a veces lo llamo el efecto mosaico. Si tú ves un mosaico de lejos, ves a todo el arte, ¿no? Pero si te acercas a 2 centímetros de un mosaico, lo que vas a ver es un cuadrito rojo. Y el cuadrito rojo no necesariamente tiene mucho valor. El valor lo obtiene cuando se junta alrededor de otras cosas. Entonces muchas veces nosotros vemos, qué sé yo, una predicación expositiva acerca de un libro, ¿no? Entonces, capítulo 1, versículo 1, tal cosa, la bienvenida. ¡Wow! Entonces vamos a hablar acerca de bienvenidas, porque la palabra en griego de bienvenida es esto. Entonces vamos a... Y sí, claro, sí. O sea, pasó 45 minutos hablando acerca del versículo que tenía la palabra de bienvenida, pero no tiene nada que ver con el tema en sí. Entonces, sí, a veces hay ese problema. Entonces, por eso nosotros optamos más por una exposición contextual. Sí. Me ahorro comentarios. Creo que tenemos que hacer un episodio de predicación expositiva y este tema, porque sí da para mucho. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, nuestros auspiciadores nos dieron poco tiempo hoy. Tercero, sería... Identidad en Cristo. Sí, identidad en Cristo. Como principio. Sí, y el valor lo vemos reflejado en un concepto de transformación espiritual, ¿no? Me gusta esa definición de evangelio como creencia transformadora, ¿no? La identidad en Cristo es algo recibido, pero se refleja en una transformación, ¿no? Y algo que hemos visto es que teniendo como punto de partida nuestra identidad en Cristo, estamos siendo transformados, ¿no? Y yo creo que la diferencia en cuanto a esto, porque sí, una persona puede decir, sí, tengo mi identidad en Cristo y por eso yo me esfuerzo, ¿no? Ahí hay un énfasis diferente. Pero el énfasis, exacto. Claro. Entonces, nosotros como iglesia decimos, nuestra identidad se encuentra en Cristo y parte de nuestra identidad es esperar esa transformación que Él hace, donde somos conformados a la imagen de Jesucristo, donde estamos pareciéndonos cada día más a Cristo. Diríamos que identidad en Cristo, desde el punto de vista de llevado a valor, no es algo estático, es algo dinámico, ¿no? Sí. Porque estamos siendo transformados. No es que, bueno, ya soy salvo y listo, gracias, no se metan en mi vida. No. Sí. Ese punto creo que si eres parte o quieres ser parte de la iglesia, estás escuchando este podcast porque alguien te mandó a escucharlo, vas a escuchar mucho el tema de transformación o transformacional, porque somos una iglesia que cree, que vive, que siente comunidades transformacionales. Eso que acabas de decir es súper importante, porque sí, nos dieron más minutos los auspiciadores. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque los valores son los que nos inspiran. Los valores son aquellas cosas que decimos, vamos, son aquellas cosas que nos animan. Y la transformación que hace Dios en nosotros, saber que podemos empezar, claro, no vamos a ser producto terminado aquí en la tierra, ¿no? Pero la transformación puede empezar. No es que, que nunca voy a poder. No, claro que se puede. Es posible encontrar sanidad para el dolor, es posible superar eventos que han sido muy dolorosos, es posible ser libre de la esclavitud, del pecado, no en el sentido de que nunca más voy a pecar, pero sí poder avanzar en una dirección. O sea, que la vida empieza a tomar una dirección y lejos de, ok, soy salvo y ahora como preso cuento los días hasta que Jesús venga por mí. Sí, y creo que es diferente cuando yo lo veo de una forma reformacional, donde me voy cambiando a mí mismo, echándole ganas. A veces se siente como escalones. Incluso a veces la vida espiritual lo manejan como si fueran escalones, ¿no? Aquí estás, y entonces ya quitas esto, y después pones esto, y después cambias esto, y después ya pronto vas a llegar a la nirvana cristiana, claro, ¿no? Donde ya no hay más pecado. Pero la verdad es que siempre vas a ir encontrando más cosas que tienes que sacar. Y se siente como una escalera eterna. Y la verdad es que eso, más allá de dar esperanza, cansa.
Entonces, esa visión y esa manera de encontrar tu identidad en Cristo, nosotros como iglesia no lo compartimos. Decimos, tú tienes, como tú dijiste, tú tienes la oportunidad de ceder, de entregar a Cristo aquellas cosas que tú has aceptado o recibido como mentira, y puedes ver la vida con mayor claridad. Y está la posibilidad de vivir en esa libertad si tú solamente dejas que el Espíritu Santo haga su obra en ti, pero tú tienes que permitir que lo haga. Entonces, es una forma muy diferente de verlo. Sí, totalmente. Ok. Lalo, hablemos acerca de comunidad activa como la respuesta o el valor al principio de cuerpo en acción. Comunidad activa tiene que ver mucho, o el énfasis práctico que tenemos, por ejemplo, pueden ser los grupos conexión. Uh-huh. ¿Qué hacemos en una comunidad activa? Dentro de un grupo que tenemos, la iglesia, tener el domingo para hacer todo el domingo, conocer, platicar con todas las personas es muy complicado. Nuestra iglesia, gracias a Dios, ha ido creciendo, tenemos 2 servicios. Entonces, en la manifestación entre la salida del primero y la llegada del segundo, y no hay una comunidad bien activa, ¿no? Muy activa. Pero realmente el crecimiento que tenemos o el desafío que vamos teniendo para hacer esto de la comunidad activa da mucho, principalmente los grupos conexión. Es el tiempo donde compartimos lo que hacemos o lo que escuchamos dentro de la predicación del domingo y lo bajamos a un nivel ya, ahora sí que a nivel de cancha, ¿no? Estamos todos ahí, grupos, ya sean matrimonios, ya sean jóvenes, varones, mujeres, realmente lo que se conoce como los grupos celulares, células, ¿no? Es lo que prácticamente es un grupo conexión, pero con el énfasis de no alguien predicando nuevamente en el día que se tiene un grupo, no. La idea es ir participando todos, irnos nutriendo de experiencias, de situaciones que se van dando dentro, pues, de la familia, dentro del trabajo, y nos vamos alimentando unos a otros. Toda la intención de seguir creciendo, de ver aplicando esta exposición contextual a nuestros diferentes círculos, y honestamente es de gran bendición. Sí, y algo interesante en eso es que, pensando en esta idea de comunidad activa y algo que hemos usado mucho en la iglesia, de caminar juntos, tiene que ver con en esos espacios que los grupos conexionan, en esos espacios de grupos pequeños, ¿no? Compartimos situaciones personales. Entonces, yo te ayudo, tú me ayudas. Oye, y el grupo se moviliza, un hermano que quedó sin trabajo, sin laburo, sin chamba, pensando en todos los... ya no recae toda la situación en que, lo tiene que ver la iglesia, el pastor de la iglesia. Claro, exacto. No. Entonces, ahí donde el valor del cuerpo en acción lo vemos como esa comunidad activa. ¿Pero por qué? Porque empezamos, tú, Alex, siempre dices, ¿no? En el fondo del corazón no nos necesitamos, pero tenemos que aprender a necesitarnos los unos a los otros y hacer de eso una verdad en mi vida, ¿no? Creo que por ahí pasa esta idea de comunidad activa, de ver una necesidad y suplirla, ¿no? Es intencionalidad en lo que hacemos. Sí. El último. Hablamos de evangelismo, eso lo tenemos como un principio. La manera en que Cristo va creciendo su iglesia es por la gran comisión de Mateo 28. ¿Cómo se ve? Para nosotros, el valor de la expansión del reino. Entonces, lo que queremos enfatizar es el compartir el evangelio con otras personas dentro de tu círculo. Así como voy expandiendo esa imagen del jardín, ¿no? Del Edén, donde era como que vayamos expandiendo esto. Sí. Entonces el reino de Dios también se va expandiendo, pero se va expandiendo de manera personal, individual, viendo también mis círculos y diciendo dónde puedo traer luz a esta circunstancia, dónde puedo introducir a Cristo en esta conversación, dónde puedo mostrar los valores de Dios en este momento. Lo escuchamos en Evangelicalismo, ¿no? La serie, mega serie pasada. El tema del evangelismo explotó grandemente, por ejemplo, los estadios de Billy Graham, hombres que estuvieron ahí compartiendo. Y es un modelo que quedó. Muchas veces el tema del evangelismo se dio y todavía no lo hacemos en la iglesia. No es por ahí donde queremos. Se ha compartido el evangelio, claro, desde el púlpito es un tiempo que se da constantemente, pero ya no es el tema de ora conmigo y si recibiste a Cristo, levanta la mano. No, es algo que, por ejemplo, no desarrollamos de esa manera. Nosotros creemos en el evangelismo en esa forma intencional,
encarnacional, ¿no? Sí. Y relacional. Donde no es que pontifiquemos, es que esta es la forma. Claro. No. Obviamente creo que hay muchos testimonios de muchas personas que en eventos masivos conocieron del Señor y caminan con el Señor y ahora ministran al Señor. Por eso, claro. Pero creemos que es darle a cada miembro de nuestra iglesia la responsabilidad de la gran comisión. Sí, totalmente. Creo que lo que decías recién es fundamental y quiero cerrar con este concepto de expansión del reino, porque evangelismo no lo vemos como un valor de método, sino lo vemos como un valor de hablaste de evangelio encarnacional, vivo el evangelio y reflejo los valores del reino, ¿no? Intencional en el sentido de que extiendo no conexión vertical, no mi método evangelístico, no mi persona, no mi ministerio, sino el reino de Dios. Y relacional, porque buscamos que la responsabilidad, oye, nos pasó cuántas veces. Oye, traje una visita, ¿le puede predicar? Predíquelo usted, es su visita, es su amigo, es su familia, ¿no? Ahora, si quieres, lo podemos hacer los tres para que tú aprendas y la próxima ya no te... Porque Efesios capítulo 4 dice que el liderazgo está para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacemos juntos. Queda picando. No vemos discipulado acá. ¿Por qué? Porque eso vamos a hablar la próxima semana, en el próximo episodio, para explicar. Pero bueno, interesante conversación. Creo que nos permite entender esto de fundamentos y lo que contamos como experiencia lo compartimos con mucha humildad. Si puede ayudar, si puede servir, aún nuestros errores, si pueden ayudar en las cosas que otras iglesias van haciendo. Así que bueno, creo que por hoy suficiente. Muy bien, ¿no? Nos vemos la próxima. Dale, Hasta gracias. luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.